poder, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, victoria es. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, victoria es. Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Bueno, así de pie, vamos a orar por usted y por mí. No vamos a orar por la palabra, porque la palabra tiene poder. Usted y yo no necesitamos orar por la palabra. La palabra ya tiene poder. La palabra es Cristo mismo en esencia. Pero usted y yo sí necesitamos orar. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Para qué? Para que se nos quite el sueño, para que se nos quite el cansancio, para que cualquier impedimento se vaya en el nombre de Jesús. ¿Cuántos euticos hay en esta noche? ¿Sí se acuerdan de Eutico? ¿Qué le pasó a Eutico? Vamos a orar. David, inicie la oración en el nombre de Jesús. Levante las manos al cielo e inicie la oración para que Dios nos hable. Soberano y eterno Señor Jesús, en esta noche nos presentamos delante de ti con la decisión de que nos hables. Obra de una manera especial, Señor. Solo tú puedes, solo tú tienes palabra de vida. Es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer allí San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. San Juan 3, 16. Le vamos a dar lectura en el nombre admirable de Jesús. Es un texto muy conocido de todos los lectores de la Biblia. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Siéntese, hermanos. Juan un día toma la decisión de seguir a Cristo. Y Juan empieza un proceso de santificación, empieza un proceso de depuración, empieza un proceso de acercamiento a Jesucristo. Ese proceso de acercamiento, ese proceso de santificación, lo tenemos que vivir todos los que decimos seguir a Cristo. Por eso la palabra dice, un día Jesús hablando con los discípulos les dice: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuál es la cruz nuestra? Las luchas, las pruebas, las penalidades, las persecuciones son necesarias en la vida. Pero hoy vamos a hablar en esta noche de dos familias. Amén. San Juan 3:16 era la puerta para una familia.
El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una familia espiritual allí, la cual usted y yo podemos hacer parte de ella cuando nos apartamos del pecado, cuando hacemos lo que dice la Escritura, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibimos el Espíritu Santo. Esa familia es la familia espiritual, es la iglesia. Usted tiene hermanos en todo el mundo, hermano. Todos aquellos que prediquen el nombre de Jesús y se bauticen en su nombre son nuestros hermanos. Amén. Las organizaciones como tal tienen su personería jurídica, su razón social y en muchas partes se llaman, ejemplo aquí en Colombia se ven organizaciones unitarias porque predican a un solo Dios, porque predican un solo bautismo, porque predican una sola fe, como lo dice Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Mírenlo en su Biblia, como dice allá en Efesios 4:5. Unitarios porque creen que solo hay un Dios, que tiene muchos títulos, que lo conocen desde el Génesis como el creador de todas las cosas, que lo conocen como el gran yo soy, como el alfa, como el omega, como el principio, como el fin, como el que es, como el que era, como el que ha de venir, como el todopoderoso, que lo conocen y que lo predican, como dice la Escritura, porque no es un capricho de los unitarios predicar un solo Dios. No es como muchos dicen que blasfemamos contra el Espíritu Santo cuando predicamos que hay un solo Dios. Lo que pasa es que la Escritura muestra desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la ordenanza más grande que hay, que solamente existe un Dios. Dios le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4 y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios. Y le da una ordenanza en Deuteronomio 6:6 en adelante y le dice: y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y colocarás que solo hay un Dios en el cielo y en la tierra, en las paredes, en los muros, en los dinteles. Por eso el pueblo unitario predica a un solo Dios. Las organizaciones son para distinguirse las unas de las otras, pero sencillamente, ¿qué nos identifica que somos hermanos? Apocalipsis 22:4 dice la Escritura que todos estamos esperando que aparezca Jesús en las nubes para verlo cara a cara. Y dice la Escritura en Apocalipsis 22:4, y verán su rostro y su nombre estará escrito en su frente. ¿Cómo sabemos quién es el pueblo de Dios? ¿Cómo sabemos quién predica la verdad? Pues hay un libro que es la autoridad en la tierra, que es la Escritura. Usted se va a los Hechos de los Apóstoles, al libro histórico de la Biblia. ¿Por qué se le llama histórico? Porque allí encuentra usted la historia de la iglesia, cómo comenzó, cómo bautizaban, cómo predicaban, en el nombre de quién reprendían demonios, en el nombre de quién oraban por los enfermos. Hechos de los Apóstoles narra la historia de la iglesia primitiva y muestra que los apóstoles o los seguidores de Cristo bautizaban en su nombre. Hechos 2:41 dice que se bautizaron más de 3,000. Y así sucesivamente, no hay un solo bautismo que no sea en el nombre de Jesús. Algunos que le dan una mala interpretación a la Escritura dicen que sí hay otro bautismo cuando dice en San Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermoso ese texto, y diría yo que es la base fundamental para el unitarismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Habla en singular. Amén. Está hablando en el nombre, no en los nombres.
Amén. ¿Cómo dice su versión? San Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre hay que investigarlo. Ese nombre hay que escudriñarlo. Ese nombre está oculto para cualquier mente. Ese nombre se lo revela Dios a quien Él quiere, dice el profeta Isaías. Ese nombre estaba oculto desde los tiempos antiguos. La Biblia dice que en Génesis no aparecía ningún nombre de Dios, aparecía un título. Amén. En Génesis se le da título de ¿qué? De creador, porque creó ¿qué? Todas las cosas. Amén. Creó todas las cosas. Creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, toda bestia del campo. Alabanzas a Jesús. Creó al hombre. Y entonces, ¿cuándo se le da un título a alguien de creador? Cuando forma algo, ¿cierto? ¿Y qué creó Dios, David? Los cielos, ¿cierto? La tierra. Amén. Y todo lo que vemos fue creado ¿por quién? Por Él. Pero entonces allí comienza la Escritura a abrirnos el entendimiento cuando usted lee en San Juan capítulo 1 versículo 3. Y resulta que allí aparece el nombre de cuál fue el Dios que creó todas las cosas. Amén. Dice San Juan 1:1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Amén. Allí la Biblia dice que Jesucristo creó todas las cosas. Amén. Pero ¿cómo podemos entender que ese Jesucristo, el Hijo del carpintero, el Hijo de María, fue el que creó todas las cosas? Y la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento a un Dios que se le conoció como Jehová. Amén. Que significa libertador. A un Dios misericordioso, que fue el que se presentó en el Sinaí. Por eso no le llamaban con nombre propio, sino que le decían el Dios del Sinaí. Amén. Porque allá en el Sinaí les había enviado las tablas de los mandamientos con Moisés. El Dios del monte, el Dios de Oreb. Siempre se referían donde Dios se había manifestado, pero no tenían ningún nombre. Un día la Escritura muestra en Éxodo capítulo 3 versículo 13 que Dios comienza en su mente divina a querer revelar ese misterio. Un misterio que cualquiera no lo puede entender. Puede llevar años de teología, tener institutos bíblicos y cantidad de cosas, pero si no le abre Dios el entendimiento, no va a poder comprender la Escritura. Y la puede estar predicando, pero sencillamente no va a tener el entendimiento abierto. Éxodo 3:13 habla de Moisés. Cuando él es llamado por Dios y le dice que fuera el pueblo de Israel porque él era el instrumento que había sido escogido ¿para qué? Para libertarlo. Pero resulta de que Moisés sabía que había muchos dioses ajenos. Amén. Dioses con D minúscula. Estaban los dioses de Baal y cantidad de cosas que ellos adoraban. Moloch y cantidad de dioses. Y entonces Moisés le dice a Dios, porque no sabía el nombre de Dios. Éxodo 3:13, Moisés le dice a Dios, si ellos me preguntan en el nombre de cuál Dios voy, ¿qué les responderé? ¿Por qué? Porque había muchos dioses. Y entonces Dios le responde a Moisés, Éxodo 3:14. Amén. Diles que yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ese yo soy significa la presencia de Dios. Ejemplo, Luis Carlos Rodríguez. Automáticamente, pastor, el trabajador, el papá, el hijo, porque eso representa mi nombre. Cuando usted invoca
el nombre de Dios, Él se hace presente. Amén. Cuando usted dice Idalí, automáticamente usted sabe quién es. Ah, la mamá, la hija, la hermana, así sucesivamente. El nombre tenía un valor tan grande en el tiempo antiguo que para una persona ponerle un nombre a un hijo, primero pensaba cómo se lo iba a colocar. Usted mira que Jacob se le colocó ese nombre por haber sido el que robó la primogenitura ¿de quién? Amén. Y entonces se le dice Jacob, ¿por qué? Porque robó la primogenitura. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba ¿cómo? Saulo. Moisés le colocaron ese nombre, ¿por qué? Porque fue salvado ¿de qué? De las aguas. Cada nombre tiene un significado. Y Jehová significa libertador. Jesús significa libertador. Amén. Esas dos familias de las cuales habla la Escritura, la primera es la familia a la que usted y yo hacemos parte. Amén. Usted, su esposa, sus hijos. Hasta ahí es la familia. Ya los demás son parte de nuestra familia, pero ya como en un segundo plano. Amén. Porque la Biblia dice, por tanto dejarán a su padre y a su madre y serán ¿qué? Una sola carne. Amén. Está bien que nosotros le demos la mano a nuestra familia, pero es bueno que nuestro entorno se forme con los que somos. Amén. Demos la alabanza a Dios. Cuando en nuestra familia dura el amor, en la pareja también dura el respeto. Hay que entender que somos humanos y en un momento de ira, la Biblia dice que en la ira no obra la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque sencillamente la familia que nosotros pertenecemos es a la que Cristo nos dio. Ustedes como familia. Amén. Y yo tengo mi familia. Asimismo, nosotros tenemos una segunda familia. ¿Cuál es esa segunda familia, hermanos? La iglesia. ¿Cómo identificamos esa familia? Si hay muchos que dicen ser nuestros hermanos, pero cuando usted mira, hay una gran diferencia entre lo que creemos y lo que se predica. Amén. Todos somos hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Eso dice la Escritura. Todos somos hijos del mismo Dios. Pero la Biblia habla de unos hijos por redención y otros hijos por creación. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos por creación y los por redención? Por redención son todos aquellos que conocen el Evangelio, se arrepienten y se bautizan en su nombre y reciben el bautismo para perdón de pecados. Entonces, cuando se le invoca el nombre de Jesús, se le perdona, se le remite, se le sana, se le subsana las deudas que tenga, y entonces son hijos por redención. ¿Cómo se le redime los pecados? Por la sangre de Cristo. ¿Cómo le perdonan los pecados? En las aguas bautismales. Amén. Demos la alabanza a Dios. Debido a eso, la persona viene a ser parte de un pueblo. De ese pueblo que habla San Juan capítulo 1 versículo 12, cuando dice desde el 11 para que lo entendamos, a los suyos vino y los suyos le recibieron. Perdón, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, allí habla de la otra familia. Amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:11. Allí aparece la otra familia. ¿Cuál es esa familia? La que cree ¿qué? En su nombre. ¿Sí dice así su Biblia? San Juan 1:11. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. No por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad ¿de quién? De Dios. Así que, hermano, cuando usted
empieza a ser parte de la familia, de los hijos de Dios, sencillamente usted comienza a creer en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que creen en ¿qué? En su nombre. Alabanzas a Jesús. Una cosa es invocarlo, una cosa es reprender demonios en el nombre de Jesús, una cosa es orar por los enfermos en el nombre de Jesús, una cosa es cantarle a Jesús, pero una cosa muy distinta es bautizarnos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted y yo aplicamos la Escritura, la Biblia dice, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en su nombre. ¿Qué es de palabra? Reprender demonios, orar por enfermos, predicar en su nombre. Pero el hecho, si usted no se bautiza en su nombre, está perdiendo todo. Amén. Demos la alabanza a Dios. Entonces, esa segunda familia, así como nosotros le somos fieles a la familia nuestra terrenal, así como nosotros amamos a esa esposa, así como nosotros amamos a esos hijos, a esos que hacen parte de nuestra familia, así mismo la segunda familia, que es la familia espiritual, la iglesia, es necesario que le seamos fiel. Amén. ¿A quién? Al esposo. Porque ¿quién es la esposa? Usted y yo somos la esposa de Cristo. Hablamos en la mañana de ¿qué? De la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Este cuerpo. Pero debemos estar como bautizados en su nombre. Y entonces venimos a ser ¿qué? La esposa del Cordero. Y entonces al usted ser la esposa ¿cómo debe ser con su esposo? Fiel. Amén. Demos la alabanza a Dios. Fiel al esposo. Respetar los espacios. Respetar el conducto. ¿Cuál conducto? Hoy en día se predica evangelios donde usted puede hacer lo que quiera y quieren que el evangelio se sujete a las personas, y así no es, porque las personas se deben sujetar al evangelio. Amén. Usted y yo debemos sujetarnos a lo que dice la Escritura, no a lo que nosotros querramos, no a lo que nosotros pensemos. Si la palabra de Dios me dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, yo lo creo. Me encuentro muchas personas que dicen ser cristianas y dicen, no hermano, yo me tomo una cervecita o dos para la sed, pero eso no es pecado. Y entonces yo le decía a ellos, ¿cómo que no, si la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Si usted mata a un hombre, es un asesino en potencia. Si mata a 100 hombres, también. Si usted se toma una cerveza, es un borracho, y se toma 100, es otro borracho. Amén. La gente quiere someter el evangelio a sus pensamientos, a su rebeldía, a lo que ellos creen, pero así no es. Demos la alabanza a Jesús. Aleluya. Jesús tiene el libro de los bautizados en la tierra. La Biblia habla de ¿qué? Del libro de la vida. Y ese libro de la vida es el libro de los bautizados en su nombre. Amén. Para usted y yo ser parte de ese libro de la vida, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque la Escritura dice en San Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero por qué? Porque creen en su nombre. Demos la alabanza a Dios. Aleluya. Así que Jesús tiene el libro de los bautizados. Así como un papá tiene en su testamento quiénes son sus hijos, quiénes llevan su apellido, también Jesucristo tiene un libro de la vida donde está escrito aquella persona que se bautiza en el nombre sobre todo nombre. Démosle alabanza a Jesús. Démosle un aplauso a Él en esta noche.
Pedro escribe, primera de Pedro 3:21 en adelante. Si quiere búsquenlo allá, hermano, para que se den cuenta. Primera de Pedro 3:21, 3:20. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Cuando usted y yo nos bautizamos, venimos a ser parte ¿de qué? De la esposa, de la iglesia. ¿De cuál familia? De la familia de Cristo. Amén. Demos la alabanza a Dios. Aleluya. Entonces por eso Juan dice en el capítulo 3, el versículo 16, cuando leíamos al comienzo, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Usted y yo, hermano, lo único que debemos de hacer es lo humanamente posible. Lo imposible ya lo hizo Cristo. ¿Qué es lo imposible? Dar su vida por usted y por mí. ¿Para qué? Para que alcanzáramos salvación. Amén. Cuando usted y yo alcanzamos de entrar a la puerta de la vida eterna, solamente lo podemos hacer por una sola manera. Jesús le dijo un día a los apóstoles: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Génesis capítulo 28, cuando habla de Jacob, cuando iba huyendo que lo iban a matar, la Biblia habla de que se quedó dormido en un paraje allá en Parán, y se queda dormido y coloca una piedra como almohada. Imagínense una piedra de esas, una almohadita de esas para dormir, una piedra. Y se queda dormido, y estando dormido tiene un sueño y ve ángeles que suben y bajan en una escalera. Pero lo que me llama la atención es que la escalera tenía un extremo en la tierra y el otro extremo en el cielo. Y lo que me llama la atención es que todos estaban vestidos ¿de qué? De vestiduras blancas. Y lo que me llama la atención más es que el extremo estaba ¿dónde? En la tierra, y el otro extremo estaba arriba en el cielo. Y cuando comienzan a subir los ángeles, dice Jacob en el sueño que él miró que en el otro extremo del cielo estaba ¿quién? Uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Con esto podemos analizar lo siguiente, hermanos, que sencillamente Jesucristo, cuando dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, está diciendo que una sola es la verdad. Amén. Por eso nosotros debemos esforzarnos para ser parte de la familia de Cristo. Esa familia que dice en San Juan capítulo 3 versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero ¿en quién hay que creer? En los títulos de Dios. Creer que Él es el creador, que Él es el alfa, que es la omega, que es el principio, que es el fin, que es el que es, que es el que ha de venir, que es el todopoderoso. Sí, hay que creerlo. Pero Él tiene un nombre, y a Dios le gusta que lo llamemos por su nombre. Y ese nombre lo trajeron del cielo, un ángel. Amén. Porque nadie lo conocía. Dice la escritura que José estaba pensando dejar a María porque le apareció en embarazo. San Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante, dice la escritura: estando desposada José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era justo, no quiso difamarla. Pensando él en esto, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en su vientre está, ¿qué? Fruto del Espíritu Santo es. Verso 21. Allí es donde se le da la orden, y allí es donde se revela el nombre de Dios para toda la raza humana, porque había una profecía, hacía más de 500 años atrás, que el nombre de Dios se iba a revelar, que Él se iba a presentar con su propio nombre, ese Dios Espíritu, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios de los hebreos, ese Dios de el pueblo antiguo.
Nadie conocía su nombre. Y entonces toma un día la determinación de mostrarse, porque no lo conocían. Usted lee Isaías capítulo 52, versículo 9, y dice la escritura, Isaías 52, verso 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces cuando usted lee esto se perturba y dice, ¿cómo así? Que ese niño que van a nacer en el pesebre es Padre eterno, si el Padre eterno es Jehová de los ejércitos. Eso es absurdo. Y entonces usted lee por allá en Isaías capítulo 52, verso 10, este profeta que existió 500 años atrás antes del nacimiento de Cristo, este profeta que comienza a anunciar ¿de quién? Del Mesías. Isaías 52, verso 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Cómo así que Jehová desnudó su santo brazo? Entonces, ¿quién fue el que crucificaron en la cruz? ¿A Jehová? Alabanzas a Dios. Y entonces ese Jehová toma la decisión de revelar su nombre, porque Jehová significa libertador. Y es cuando dice en Isaías 52, verso 4 en adelante, ahora ¿qué hago yo aquí? Si mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Entonces dice él, voy a hacer algo, voy a libertar a mi pueblo, pero de la única manera que lo puedo hacer es yo mismo yendo como un padre responsable a pelear mi batalla. Amén. Nunca un papá responsable envía a su hijo a pelear una batalla. Yo tengo a mi niño de 4 meses y yo no voy a mandarlo a él a que pelee por mí mis problemas. Yo no lo voy a mandar a él para que él vaya y se enfrente a los problemas míos. Y Dios es el padre más responsable que hay. Amén. Isaías capítulo 52, verso 4 dice que el pueblo estaba cautivo, que blasfemaban su nombre, que los hacían aullar, o sea, estaban esclavos, los maltrataban, ¿cierto? Pero Dios toma la decisión 500 años atrás, antes del nacimiento de Cristo. El profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, dice unas palabras inspirado por el Espíritu Santo, dice él en el verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Oiga eso, hermano. No hay cosa más hermosa que entender que el Dios que nosotros predicamos es un Dios responsable, que no envía a sus hijos a pelear su batalla, no, Él pelea por nosotros. Cuando San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo y unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, está hablando de que Dios amó al mundo, sí, pero por amarlo tanto, ese Dios espíritu que no se dejaba ver, que nadie lo conocía, toma la decisión un día de venir él mismo, ofrecerse como cordero, de él mismo ofrecer el sacrificio, de ponerse en expiación por sus pecados, de cargar una cruz a cuestas. Y entonces Isaías capítulo 52 verso 6 me muestra que 500 años atrás el profeta Isaías, profetizando, valga la redundancia, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios no envió a su Hijo, Él mismo vino a pelear su batalla, a rescatar lo que se había perdido. Alabanzas a Dios. Pasan 500 años después y se cumple esa profecía y comienza entonces a cumplirse lo que dice en Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante. Este libro fue escrito aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Cristo.
Y comienza Isaías a decir en Isaías capítulo 53, verso 1, 500 años antes del nacimiento de Cristo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga, hermano, esta verdad es la que le duele a muchos. Yo no puedo mirar en ese capítulo sino a un solo Jehová. Amén. En el Antiguo Testamento Isaías no hablaba de Jesús por ninguna parte. Ese nombre estaba oculto. Amén. Y por eso es que Jehová dice un día: por tanto mi pueblo sabrá que mi nombre. Por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ese nombre estaba oculto, estaba escondido, y entonces Él decide comenzar a mostrarse, y entonces se cumple la profecía de Isaías 9:6 cuando dice: porque un niño nos es nacido, amén, y nace ese niño fruto del Espíritu Santo. Lo que dice en San Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante: estando desposada María con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era justo, no quiso difamarla. Pensando él en esto, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en su vientre está, fruto del Espíritu Santo es. Verso 21: y le pondrás por nombre, ¿cómo dice? Jesús, porque Él, repítalo conmigo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero el nombre de Él es Jesús. Pablo lo entiende y un día se va a predicar al Dios no conocido. Y comienza a anunciar el Dios no conocido. Habían muchos dioses, y Pablo se para un día y comienza a predicar al Dios no conocido. Y él miró allá un letrero que decía: al Dios no conocido, y Pablo comienza a predicar. Les voy a hablar del Dios no conocido, dice Pablo, y comienza a anunciar a Jesucristo, comienza a anunciar al profeta Isaías, la profecía, comienza a mostrar. Y entonces Pablo un día escribe allá en 1 Timoteo 3:16. Pablo dice: esto es un misterio que está escondido, un misterio que está allá, oculto. Y entonces dice Pablo en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Usted analiza, hermano, algo que no se puede tapar con la mano ni con el sol mismo, y es que sencillamente Pablo habla de un misterio. Qué bueno que usted, amigo que escucha, y usted, hermano, le pida a Dios orando allá en su lugar escondido que le muestre cuál es su nombre. Si usted conoce ese nombre, va a ser parte de la familia de Cristo. Demos la alabanza a Jesús. Aleluya. Dios ama a todos, a todos, a todas las almas, al más perverso. Dios odia lo que hace, odia el pecado, pero sencillamente usted comienza a analizar que Él es la fuente de amor. Satanás es lo contrario, es la fuente de odio. Alabanzas a Jesús. Y usted analiza lo que dice la Escritura en San Juan 3, versículo 17. Si Dios no condena, usted no es quien para condenar a nadie, porque el único que está sentado en el trono es Jesucristo.
Nosotros no podemos condenar a nadie según San Juan 3, versículo 17. Nosotros debemos ayudar al hermano que está en pecado, al hermano que está frágil, que está enfermo, que está débil. Nosotros debemos orar por él y no ponerle el pie sobre el cuello para que esta persona se vaya de los caminos de Dios. Alabanzas a Jesús. Por eso la Biblia dice, San Mateo 28, 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos muestra la revelación del cielo que el nombre de estos tres títulos es Jesús. Y entonces le comienza a usted y a mí a decirnos de qué manera nosotros debemos anunciar el Evangelio en todos los confines de la tierra, porque dice en San Lucas 24, 45 al 47, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Demos la alabanza a Jesús, démosle un aplauso a Jesús. Aleluya. San Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5, ya para terminar. San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. La Escritura dice, San Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás en echar de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen con sus pies y vuelven y despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Demos la alabanza a Jesús. Hermano, es necesario que ayudemos y prediquemos el Evangelio. Usted como esposa, ayúdele a su esposo a creer que ha cambiado. Usted como esposo, ayúdele a su esposa a creerle que Cristo ha hecho la obra. Estamos en un proceso de santificación donde usted hoy puede estar bien y mañana puede cometer un error, pero ese error no conlleva que toda la obra que Dios ha hecho en su vida se ha perdido. Al contrario, eso forma el carácter en nuestras vidas, porque la Biblia dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Demos la alabanza a Jesús. Aleluya. Por eso, hermano, si usted y yo queremos hacer parte de la familia de Dios, es necesario que dejemos de sentarnos en el trono, juzgar al vecino, al amigo, que porque alguien toma usted lo manda para el infierno. Usted no es Dios ni yo soy Dios. El único que puede hacer esto es Jesucristo, y todavía no lo está haciendo. Usted lo que debe de hacer es ayudar a esa persona para que la persona conozca el amor de Dios. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por sus hermanos. El que tiene bienes y cierra contra él su mano, el amor de Dios no mora en él. Verso 14. Dios nos habla de amar a nuestros hermanos, pero el que ama, permanece para siempre. El verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si usted aborrece a su hermano, usted es un asesino. Así que cuidado con eso. Alabanzas a Jesús. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, dice la Escritura. El error
que miremos que un hermano comete, la Biblia dice, o el reglamento divino dice, que llamemos a nuestro hermano y le hablemos con amor, no lo mandemos para el infierno. Eso es la familia de Cristo. La familia de Cristo no es quien condena, no es quien manda a la gente para el infierno, no. La familia de Cristo es la que muestra el amor de Dios por su creación. Demos la alabanza a Jesús. Aleluya. Si ves a tu hermano cometer error, San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Resulta que en el tiempo de Jesús había una mujer que había cometido adulterio y había tenido muchos esposos. Y todos los que estaban allí alrededor de ella la iban a apedrear y la iban a matar porque esa era la costumbre. Y es entonces cuando Jesús les da una lección y les dice, no Señor, el que esté libre de pecado, lance la primer piedra. En otras palabras, Jesús les está enseñando que nosotros no somos quien para juzgar, porque todos tenemos rabo de paja, todos hemos cometido errores, y no hay una sola persona que pueda decir, yo no he cometido un error. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alabanzas a Jesús. Aleluya. La ley decía que una mujer que cometiera adulterio había que matarla a piedra. Y se vinieron a matarla. Y Jesús les dice, así no es. Amén. Y entonces les dice, tentándoles, Jesús, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y comenzaron a alejarse. Alabanzas a Dios. Él comenzó a escribir con el dedo en el suelo y todos comenzaron a retirarse, a entristecerse. Y entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Santiago capítulo 3 habla un capítulo completo de la lengua. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que se distinga por su habla. No puede una persona decir yo soy hijo de Dios y dice vulgaridades. No puede una persona decir yo soy hijo de Dios y si es un tramposo. Porque la Biblia dice que no puede salir agua limpia de una fuente y también agua sucia. Amén. O es limpio o lo contrario. Aquí no hay término medio. Demos la alabanza a Jesús. Aleluya. Santiago capítulo 3 habla de la lengua. Dice que la lengua es el único miembro que nunca el hombre ha podido domar. Que el hombre puede domar leones, que el hombre ha podido construir aviones, el hombre ha podido ir a la luna, el hombre ha podido crear cantidad de cosas por medio de los científicos, pero el hombre nunca ha podido domar la lengua. Tremendo, ¿no? La lengua, dice la Biblia, tiene el poder de encender fuegos, tiene el poder de bendecir y de maldecir. ¿Cómo sabe usted que hace parte de la iglesia de Cristo? Por su habla. Amén. Por su vestuario, por su manera de comportarse. Eso lo describe a uno, amén. Usted va por la calle, oye hermano, usted es cristiano, ¿cierto? ¿Se lo han dicho? ¿Se lo han dicho? Sí. Eso de una vez, porque usted hace parte de ¿quién? De una iglesia. ¿De cuál? De la iglesia de Cristo. Demos la alabanza a Jesús. Aleluya. San Marcos 18, 21 dice de los dos deudores. Ya usted lo ha leído. La Biblia dice que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces. ¿Qué? Multiplique eso. No tiene fin. Amén. No tiene fin. 70 veces 7. Entonces, verso 32 y 33, entonces llamándole a su señor malvado, comienza a cobrar lo que a él no le habían cobrado. San Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, y cuando estáis orando, perdona a los que ¿qué?
te ofende. Eso nos enseñaron en el Padre Nuestro, amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Aleluya. Colosenses 3:13 dice: soportaos los unos a los otros. Eso es la familia de Cristo. Amén. Santiago 2:13 dice: la misericordia triunfará sobre el juicio. Cuando usted tiene misericordia y no juzga, usted triunfa. Amén. Y hace parte de la iglesia de Cristo. Aleluya. Porque juicio sin misericordia no quiero, dice la Biblia, ¿cierto? Antes, sed benignos unos con otros. San Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, ellos verán ¿a quién? A Dios. Así que, hermanos, si usted y yo estamos haciendo parte, o vamos a ser parte de la familia de Cristo, démosle gracias a Dios en esta noche. Esa familia que tenemos a nuestro lado, gracias por ella, pero también gracias a Dios por la familia de los bautizados en su nombre. Aquí habremos ahorita poquitos, pero si usted se va a investigar, nomás métase en el internet, mirará cualquier cantidad de organizaciones del nombre que predican a Jesucristo. En Colombia está la Apostólica, la Libre, la Internacional, la Guanejes, la Unida de Colombia, la Pentecostal del Nombre de Jesús. Cuando llegué yo a Chile encuentro cantidad de organizaciones, y cuando usted mira y la historia de los apóstoles, ellos se regaron por todo el mundo. Así que nuestra familia es grande. Oremos. Soberano y eterno Señor Jesús, delante de tu presencia estamos. Así como comenzaron en la época de los apóstoles, los hermanos reunidos entre familias, en las casas, a hacer culto en las casas, así estamos comenzando en esta noche, en este lugar de predicación, para que tú añadas a los que han de ser salvos. Revélales tu nombre y haz conforme a tu voluntad y no a la nuestra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo viene pronto por segunda vez. Dice su palabra que a la puerta está. En cualquier momento puede suceder. Ya no queda tiempo para malgastar. Si tú no estás listo para ir con Jesús, día de tinieblas para ti serán, porque las estrellas no darán su luz, y el sol y la luna se oscurecerán. Dígale: la tierra será quemada, y todo lo que en ella hay, aquí no quedará nada, todo se terminará. Entrégate a Jesucristo, acepta a tu Salvador, escucha este llamado que te hace con amor. Escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más. Deprisa debes ir andando, que se está acabando la oportunidad. ¿Qué será del hombre que no tiene a Dios después de